¿Qué es la ley del espejo? El célebre autor japonés Yoshinori Noguchi, en su libro La ley del espejo, expone que esta ley se refiere a que lo que vemos en otras personas es un reflejo real de lo que tenemos dentro de nosotros mismos. Es decir, si vemos cosas negativas en alguien, lo que estamos observando es un reflejo de nuestro interior. Afirma, el mundo exterior actúa como un espejo, reflejando tanto nuestras luces como nuestras sombras. Esta ley es especialmente valiosa para sanar relaciones con otras personas, siendo capaces de ver cómo nosotros mismos somos la causa de ese deterioro o enfrentamiento. Esta ley lo que pretende es que a través de observarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que nos molesta, obtengamos más autoconciencia, proporcionándonos así una guía de actitud y comportamiento poderoso. La actitud es lo que marca la diferencia y el primer paso para mejorarla es la toma de conciencia. Si alguien nos despierta emociones desagradables, aunque no lo sepamos, probablemente es porque de algún modo refleja algo de nosotros mismos que no queremos ver y tenemos que trabajar en ello, dándole espacio para permitirlo, sanarlo o liberarlo. El principio de la ley del espejo sugiere que el corazón es el origen de las cosas. Allí se albergan las razones por las cuales se reacciona de cierta manera ante las opiniones o acciones de los demás hacia ti. Debes fijarte en cómo reaccionan quienes te rodean, con respecto a los comentarios o acciones recibidas. La reacción es relativa a lo que yace en el corazón de cada persona. Por esto, a través de esta ley, se pueden comprender este tipo de cosas y, a la vez, comenzar por cambiar lo negativo. Hay que ir paso a paso, hasta reaccionar ante las situaciones de manera más tranquila y libre de pensamientos nocivos para la mente. ¿Cómo ponemos en práctica la ley del espejo? Es posible ponerla en práctica en cualquier situación de irritación y molestia con los demás. A través de la ley del espejo, se trabajan 4 factores. Autoconocimiento personal. Si alguien despierta emociones desagradables en ti, es muy probable que la respuesta esté en tu propio interior. Con esta técnica se realiza la toma de conciencia acerca de estas respuestas. Encontrar el equilibrio. Una vez identificadas las causas de los sentimientos desagradables, el foco de la responsabilidad se divide entre los demás y uno mismo, de forma que el peso de las malas acciones se equilibra. Alcanzar la calma. Encontrar respuestas a lo que desagrada, así como darle solución, siempre es motivo de alivio y serenidad. Iluminar lo inconsciente. Las respuestas a estas emociones nunca están muy claras, es decir, forman parte de procesos inconscientes. Con esta técnica se pueden analizar con detalle para sacarlos a la luz. Lo ideal frente a la ley del espejo es llevarla a cabo lo antes posible para sanarte a ti mismo. Elige a una persona con la que no te llevas bien, que te desagrada muchísimo su presencia, comentarios y actitud. Una vez tengas a esa persona en mente, elabora una lista de las cosas positivas que podrías agradecerle a esa persona. Probablemente, algo habrá hecho por nosotros o por alguien a quien apreciamos y ha quedado en el olvido por la actitud negativa entre ambos. Tómate todo el tiempo que necesites para hallar esas razones. Al terminar, léela en voz alta como si estuvieses dirigiéndote a esa persona. Puede que nos cueste bastante y creamos que hemos generado una lista forzada de pequeños detalles sin importancia. Sin embargo, este costoso gesto nos servirá para darnos cuenta de que en alguna ocasión nuestra mirada ha sido hostil, que otras veces le hemos hablado en tono cortante o que hemos criticado a sus espaldas algo que no nos correspondía. Perdonar es probablemente la parte más complicada de todo el proceso. ¿Cómo perdonamos? Pon en práctica estos 7 pasos para autosanar tu mente y tu alma y liberar la negatividad que llevas dentro. 1. Perdónate a ti mismo. La finalidad de explorar la propia mente a través de la introspección es aceptarte tal y como eres y vivir en armonía con tu propia presencia. 2. Haz una lista con las personas que no puedas perdonar. Esto te ayuda a ser consciente de las personas con las que tienes algo pendiente por resolver. 3.
Expresa tus sentimientos en un papel. Libera tus emociones reprimidas, escribiéndolas. 4. Busca los motivos que te llevan a no perdonar. Mediante este ejercicio se entrena la empatía, lo que lleva también al alivio de la angustia. 5. Escribe aquello que puedas agradecer. Como te decía antes, el agradecimiento te enseña a fortalecer el carácter y a pasar página. 6. Utiliza afirmaciones como: te libero. Te perdono. Recitar en voz alta el perdón puede ayudar a hacerlo más real y que lo acabes interiorizando de verdad. 7. Finalmente, escribe sobre lo que has aprendido empleando la ley del espejo. Si has aprendido, no ha sido en vano. El último y más valiente paso es ponernos en contacto con esa persona mediante una llamada, un mensaje o quedar en persona para veros. Le tendremos que dar las gracias por los motivos que hemos apuntado en la lista de agradecimientos y le pediremos perdón por todos los actos y comportamiento negativo hacia él o hacia ella. Este es un paso tan difícil que probablemente lo creamos inviable, más que nada porque sentimos que mantener la distancia es cuestión de salud mental. Sin embargo, debemos plantearnos si queremos eliminar ese dolor, o nos compensa mantener el orgullo como forma de vida. Si queremos superar esta situación, y dar todo de nosotros para sanar el rencor, entonces el contacto debe ser directo. Sin embargo, si no lo contemplamos como opción, una forma menos radical es escribir una carta, que no le enviaremos, de tal forma que esto nos permita liberar el desencuentro emocional que albergamos en nuestro interior. ¿Qué beneficios nos aporta esta ley? Mayor autoconocimiento. Ser consciente de tu lado oscuro. Más empatía y compasión. Mayor equilibrio. Humildad. Dejar de sentirte víctima. Más sabiduría y libertad. Aprender a perdonar. Libérate de tus rencores y malos pensamientos. Libera tu corazón y tu alma de esas emociones y conseguirás vivir con una armonía que desconocías hasta este momento. Deja ir de ti todo aquello que te hace daño. Sé feliz. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, y así tendrás noticia de todos los vídeos que subo cada día con la única finalidad de ayudarte a conocer, poner en práctica y amar esta ley universal que te cambiará la vida. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y tan solo me queda agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Cualquier duda, pregunta o petición, puedes dejarla abajo en los comentarios. Estaré encantada de ayudarte. Brilla con luz propia.